Hermanos, buenos días en el Señor. Vamos a ir a Romanos 8:37. Nos dice la palabra del Señor: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, Padre, como siempre te pedimos, Señor, usa estos labios inmundos, Señor, para proclamar tu maravilloso evangelio, Señor. Úsanos, Señor, con poder, Padre Santo. Danos sabiduría, discernimiento, Señor, sobre todo en estos tiempos que son tiempos malos, Señor. Danos valor, Señor, y levántanos, Señor, como tus atalayas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, más que vencedores. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Siempre que uno va a hablar de un libro o de un versículo de la Biblia, hay la intención de decir que es el más hermoso, el más sabio. Y en general, quisiera decir una gran cantidad de adjetivos maravillosos sobre ese pasaje. No puedo negar que eso me sucedió con esta porción de la Escritura, pero cuando se piensa en otra porción de ella, de una vez uno se da cuenta que no es posible exaltar una sola parte de la Biblia. Pues todos esos adjetivos hay que dárselos a toda la Escritura como palabra de Dios. ¿Cómo decir que un pasaje bíblico es más hermoso que otro? ¿Cómo decir que un pasaje sobre el amor de Cristo es mejor que un pasaje sobre su justicia? Todo esto es simplemente para decir que hablar de la palabra de Dios es un gozo. Leerla, una experiencia sin igual. Y vivirla es sencillamente indescriptible. ¿Qué podríamos decir de la salvación que nos ha sido dada por gracia, por la pura voluntad y misericordia del Salvador? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántas veces habremos hablado de esta pequeña porción de la Escritura? Sin lugar a duda, cientos de veces. No hace mucho en un estudio hacíamos referencia a él. Lo que sí podríamos decir de este versículo es que sin lugar a dudas es uno de los más repetidos en las iglesias, de los más recitados por las personas, pero lamentablemente de los más malinterpretados. En especial por aquellos que han hecho de la Escritura una fuente de ganancia deshonesta y por aquellos que pretenden buscar a Dios para satisfacer sus deseos terrenales, es decir, por la iglesia moderna. Ya sabemos a qué hace referencia los falsos maestros y los falsos creyentes cuando citan este pasaje o cuando lo recitan. Por lo general, se refieren a los grandes logros alcanzados en las cosas terrenales o a los logros que pretenden alcanzar. En las iglesias de donde nos sacó el Señor, ya hemos contado, siempre resaltaban a aquellos que triunfaban en el mundo y aquellos que salían con vanidad a contar sus éxitos. Nombraban a quienes se graduaban de importantes universidades, a quienes eran ascendidos en sus trabajos, a quienes viajaban al exterior, etcétera, etcétera. Y no estamos afirmando que el cristiano no pueda o no deba tener éxitos, por así decirlo, en sus oficios terrenales. Por el contrario, todos nos alegramos cuando un hermano, por la sabiduría que le ha dado el Señor, por su trabajo a conciencia y comprometido, por su diligencia y su máxima honestidad, recibe un grado, un ascenso, un aumento salarial. La gran diferencia se centra en que nuestro gozo, nuestro mayor gozo,
al igual que de quienes están en el cielo con el Señor, es cuando un pecador se arrepiente. Cuando una persona llega a los pies de Cristo y se hace su siervo. Eso sí es un gran gozo en la iglesia. Cuando el Señor hace de quien fuera antes un pecador una nueva criatura, creada ahora para buenas obras. Nuestro mayor gozo es cuando los hermanos viven en santidad. Amén. Nuestro mayor gozo es cuando los hermanos viviendo en el Señor vencen las tentaciones y los pecados que los acechan. Nuestro mayor gozo, hermanos, se da cuando los hermanos ponen sus preocupaciones, sus dificultades, sus tristezas, sus temores, sus enfermedades y en general todos los problemas en el Señor y aprenden a descansar en Él. Hermanos, ¿quién no ha llorado de alegría al ver al hermano que era amargado o malgeniado con alegría en el Señor? O cuando los hermanos cuentan cómo el Señor les ha ayudado a vencer sus pecados. O cuando los hermanos llorando de dolor confiesan sus pecados. O cuando se le levanta la disciplina bíblica a aquel a quien el Señor ha restaurado. Esos son nuestros gozos. Esos son nuestros llantos de alegría. Pero también, ¿quién no ha llorado de alegría ante la noticia del embarazo de la estéril? O ante el nacimiento en perfectas condiciones de aquel a quien el médico había recomendado asesinar en el vientre porque supuestamente venía enfermo. O cuando el hermano cuenta que el Señor lo ha sanado del cáncer mientras la medicina humana lo había desahuciado. ¿Cuántas veces no hemos llorado de alegría viendo sujetos a las autoridades de la iglesia, aquellos que antes fueran rebeldes y sabios en su propia opinión? También, hermanos, hemos llorado de tristeza. Hemos llorado de tristeza cuando los hermanos se van a lugares de falsa doctrina. Lloramos de tristeza cuando vemos a algunos miembros de la iglesia caer en pecado. Cuando sabemos que alguien aún vive en el mundo o que aún ama al mundo. Lloramos de tristeza cuando sabemos que algunos aún son derrotados por el pecado. Y hemos llorado aún más cuando algunos, desviándose, han desertado. Cuando justificando sus pecados, han inventado excusas e incluso mentiras para irse al mundo. O lo que es igual, para irse en aquellas iglesias donde alivianan los pecados. Pero con todo y eso, hermanos, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amén. Hermanos y amigos, sabemos cómo esta porción de la Biblia no hace referencia a triunfos humanos o terrenales. No nos llama a ser campeones en el mundo, sino por el contrario, a vencer el mundo. Tenemos claro que la Escritura nos advierte sobre los triunfos meramente terrenales, o para ser más claros, cuando nuestros ojos están puestos tan solo en las cosas que perecen. ¿Qué dice la Escritura? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y como hemos dicho una y otra vez, no hablamos de teologías de la miseria, pues el Señor a la mayoría nos ha dado una gran sabiduría para administrar la provisión que Él y solo Él nos ha dado. Para referirnos a este versículo, debemos decir primero que Pablo en el libro de Romanos nos venía hablando del pecado y de morir a este, de la fe que vence al mundo. Nos hablaba del poder del Evangelio, que es poder de Dios.
nos venía hablando de la justificación alcanzada solo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entre muchas otras cosas. Y en este capítulo nos venía hablando de vivir en el Espíritu. Inicia recordándonos las maravillosas promesas del Señor. Esas maravillosas promesas. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, quien tenga oídos para oír, que oiga. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Sin lugar a dudas, todas estas son palabras y promesas para los hijos fieles del Señor. Y sabemos, dice la palabra del Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Son palabras de esperanza, de edificación, son promesas de salvación. Y luego, en el capítulo 9, la palabra del Señor es de lamento por quienes no han creído. Un gran lamento de Pablo por aquellos quienes no han creído y de llamados a creer en el único y verdadero Salvador, en el Mesías prometido, en Cristo Jesús y en el Padre que lo envió. Hermanos, ¿en qué cosas somos más que vencedores? ¿En qué cosas somos más que vencedores? El Señor afirmó que el siervo no es mayor que su Señor. Y dijo, si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. Recordemos que el Sanedrín, así como planeó la muerte del Señor, asimismo planearon el matar a Lázaro para quitar la evidencia del poder de Dios. Acordémonos lo bajo que caen los pecadores. Les dolía ver a Lázaro caminando, porque era la muestra del poder de Dios. Sabemos lo que pasó con Esteban. Conocemos las persecuciones que hicieron primero los judíos y luego los romanos contra los cristianos. Sabemos cómo murieron los apóstoles. Conocemos la historia de los valdenses y las persecuciones que la iglesia que organizó Constantino, esas persecuciones que hicieron contra quienes desde un principio se opusieron a esa fusión entre el cristianismo y el paganismo que hoy se llama la Iglesia Católica Romana. Sabemos de la Inquisición, sabemos de la persecución del Islam a los fieles de Cristo, sabemos lo que les ha pasado en todos los países comunistas a los cristianos que no doblaron su rodilla contra ese nuevo Dios del Estado que se inventaron. En fin, son 1998 años de persecución contra el Señor y su iglesia. Y pese a todas las artimañas del enemigo, aún permanece su remanente en el mundo. A esto se refería el apóstol Pablo cuando dijo que somos más que vencedores. A que pese que toda la persecución que ha habido y que vendrá, siempre habrá un remanente fiel en el Señor. Es decir, frente a la persecución por parte del enemigo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero hay que tener claro lo que desde la Escritura hemos afirmado. Siempre ha habido y habrá un pequeño remanente. Ya sabemos que la iglesia de las muchas aguas, esa que gobierna sobre reyes, presidentes e inmensas multitudes, no es del Señor. No son su remanente quienes adicionan o quitan a su palabra. No son su remanente los que traen nuevas revelaciones. No son su remanente los que adulteran su palabra. No son su remanente los que hacen del evangelio una fuente ilícita de ganancia.
No son su remanente quienes lisonjean y quienes aman y llevan a amar el pecado. No son su remanente los que aman el mundo y las cosas que están en él. Tampoco son su remanente quienes niegan al Hijo o al Padre o al Espíritu Santo. ¿En qué podemos decir que somos más que vencedores? Cuando vemos nuestro pasado, cuando vemos las cosas que decíamos y hacíamos, cuando nos damos cuenta que éramos por naturaleza hijos de perdición, cuando vemos que éramos enemigos de Dios y que por ende estábamos bajo su ira, en pocas palabras, cuando comprendemos de dónde nos rescató el Señor, cuando vemos la obra de Dios en nosotros, es entonces cuando gritamos: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero vayamos al texto directamente para comprender mejor lo que nos está diciendo el Señor. Vayamos a Romanos 8, 35 y 37. Nos dice la palabra del Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, como decíamos desde un inicio, la cita es totalmente contraria a lo que anuncian los vendedores de lisonjas, los mercaderes de la fe. No nos está hablando de éxitos mundanos, no nos está hablando, de prosperidad económica, no nos está hablando de impactar el mundo, ni de ser amados por el mundo. ¿De qué nos está hablando? Recordemos, o mejor, complementemos. Vayamos a 1 Corintios 4, 11 al 13. 1 Corintios 11, 4 al 13. Miren lo que decían los apóstoles. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿De qué nos están hablando estos versículos? Nos están hablando de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro. Nos están hablando de espada, de padecimientos, de ser maldecidos y de ser considerados como la escoria del mundo, como el desecho de todos. No podemos negar que en nuestro caso, como ya lo hemos dicho, aún no hemos sufrido de las consecuencias de ser cristianos. Como lo mencionamos en una prédica anterior, hemos sido de los cristianos que no hemos padecido ni la mínima parte de lo que muchos han pasado por amor del Señor, al Señor. Pablo decía: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Hermanos, ¿y nosotros? ¿Qué marcas llevamos? Claro, no podemos negar que algunos llevamos dolores en nuestro corazón por la pérdida de algún ser querido, por el abandono de otros y por el desprecio de casi todos nuestros familiares. Pero tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, muerte, espada, padecimientos. Si con lo poco que hemos padecido
Y no pocas veces nos acongojamos. ¿Qué será de nosotros el día que lleguemos a ser como la escoria del mundo? ¿Nos amedrentaremos? ¿Echaremos para atrás? ¿Negaremos al Señor? Para algunos pueden haber malas noticias. Pueden haber deserciones, especialmente en el caso de los de doble ánimo, de quienes se dejen vencer por el miedo, de aquellos que aún aman el pecado. Pero la Escritura es clara frente a quienes estén plenamente en el Señor, quienes estén entregados al Señor. ¿Qué nos dice la Escritura en esos casos? Ahí es cuando nos dice que seremos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Insistamos en lo que nos dice la Escritura. Por medio de aquel que nos amó. Cristo nos dará la victoria. Por eso dice luego la Escritura, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Perdónenme que sea insistente, en especial para quienes esperan ser campeones en el mundo. La Escritura no dice que por creer en el Señor no vayamos a padecer tribulaciones, ni angustias, ni persecución. No dice que no tendremos hambre, ni desnudez, ni peligro. No dice que no tendremos muerte, ni espada. Por el contrario, nos dice que muy seguramente vamos a pasar por algunas de estas cosas. Pero que nada de ello nos separará del amor de Cristo. El pasaje nos dice que Él nos dará tal fe que no lo negaremos. Nos dará tal fe que no desmayaremos. Nos dará tal fe que soportaremos aún lo más terrible que nos pueda sobrevenir. Esa es la victoria. Permanecer en Cristo. Tampoco dice que no nos tocará la muerte. Muchos fieles al Señor fueron asesinados de formas muy crueles. Pero la Escritura ante esto también es clara. Morir en el Señor es ganancia. Amén. Incluso ante la misma muerte es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando medito en todo esto, comprendo por qué para el mundo estamos locos. Comprendo por qué para ellos la predicación de la palabra es locura. Imaginemos un mundo que no quiere saber de sufrimientos. Un mundo que no quiere saber de dolor. Un mundo que teme a la menor dificultad. Máxime en esta época de la mal llamada generación de cristal. Generación de cristal. Vaya adjetivo para tapar el pecado. Bueno, aunque también la palabra lo dice todo. Es la generación más malcriada de toda la historia de la humanidad. Aquella que el pecado, la superprotección alcahueta de sus padres y de una sociedad en decadencia, la han convertido en la generación más frágil, más débil, más manipulable por el sistema, más inútil y sobre todo más seducible por el pecado. La más seducible por el pecado. A eso es que los han llevado con tanta psicología. Siempre crecimos con la vanidad y la vana falsa idea de que los niños y jóvenes eran el fruto de las naciones. Acordémonos que antes los más reverenciados eran los ancianos. Hoy toca matarlos a todos. Toca matarlos a todos. Y nos metieron en ese cuento. Todos nos criamos con esa idea de que los niños y jóvenes eran el futuro de las naciones.
El mundo, en lugar de poner sus esperanzas en Dios, ponía sus esperanzas en los hombres. Esta generación sí va a ser la generación del cambio. Esta es la generación que viene. Esta es la que va a transformar el mundo. Esta generación es la que no va a comer entero. Esta generación es la que nos va a llevar a la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Esta generación que viene, esta sí es la que va a transformar. ¿Cuántas cosas escuchamos? ¿Y cuántas falsas ilusiones nos hicimos cuando andábamos en el mundo? Pero el contrario de lo que pensábamos, cada generación que venía era o es más débil que la anterior, más entregada al pecado, más temerosa, más perezosa y pusilánime. Pero bajo estos parámetros y las falsas esperanzas de un mundo más cómodo, en estos parámetros fue que creció, o mejor, nació la iglesia moderna. Esta nació con los ojos puestos en los hombres y las vanaglorias de la tierra, siempre pensando en las riquezas del mundo, siempre codiciando las cosas del mundo. ¡Oh, que venga un Salvador que le quite a los ricos y le reparta a los pobres! Por eso los judíos que conocían la Escritura, pero estaban ciegos por el pecado, no vieron al Señor. Porque sus ojos, al igual que la iglesia moderna, en esa época también estaban puestos en la tierra. Porque añoraban los tiempos de florecimiento económico de David y Salomón, pero no los tiempos de santidad, de arrepentimiento, de amor y obediencia a Dios. Por eso esperaban un rey poderoso, un rey que los liberase del poder de los romanos, pero no querían un Salvador que los liberase de la esclavitud del pecado. Por eso prefirieron liberar a Barrabás y asesinar a nuestro Señor Jesucristo. Marcos y Lucas afirman que Barrabás fue un sedicioso, quien al parecer en una revuelta cometió homicidio. En pocas palabras, un subversivo de la época, uno de aquellos que se oponían a la opresión romana. Podríamos afirmar que pedir la liberación de Barrabás era sinónimo de respaldar las soluciones humanas de liberación. Hagamos una revolución para liberarnos de Roma. Busquemos un líder, un rey que nos dé gloria como nación y nos haga poderosos. Eso es lo que estaba en el corazón de los judíos de la época. Por el contrario, el Señor fue muy claro: mi reino no es de este mundo. El Señor no llegó prometiendo revoluciones ni reivindicaciones terrenales, como nos han dicho falsamente algunos. Llegó con un grito de batalla, con el mismo grito de batalla de los profetas del Antiguo Testamento, con el mismo grito de batalla que el Creador del cielo y de la tierra le había dado a Juan el Bautista. Y lo podía hacer de forma diferente, pues en este momento estaban frente al profeta de profetas. Su exigencia no podía ser diferente. ¿Y cuál fue? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Por esto las falsas iglesias no aman al Cristo Salvador, no siguen al Cristo que nos justifica y nos santifica ante el Padre, no siguen al Dios que nos aparta de todo pecado. Ellos, y perdonan esa comparación que hice, siguen al Jesús Barrabás, al ídolo inventado por su perverso corazón, al ídolo que promete cosas terrenales, al ídolo que promete una vida feliz y tranquila en el mundo. Por todo esto, ellos no entienden el Evangelio. Para ellos, para ellos es locura la santidad. Para ellos es locura apartarse del mundo. Para ellos es locura vivir en el mundo
sin ser del mundo. Para ellos es locura aborrecer el pecado. Para ellos es locura tener los ojos puestos en el cielo. Para ellos es locura estar dispuestos a renunciar a todo. Para ellos es locura ser aborrecidos por el mundo y perseguidos por el mundo. Pero la iglesia moderna no le afana, no les preocupa una persecución, no les preocupa. ¿Qué persecución del mundo puede tener una iglesia que vive bajo los parámetros del mundo? ¿Qué persecución del mundo puede tener una iglesia que vive en el mundo y para el mundo? ¿Qué persecución? O mejor, ellos dicen persecución. ¿Persecución? ¿Persecución por qué? Preguntan ellos. Hermanos, todos sabemos de sobra lo que por lo general enseñan en la iglesia moderna. Que si eres cristiano nunca vas a tener dificultades. No van a venir enfermedades, ni va a haber desempleo, no van a venir pruebas. No importa cómo vivas. Si como un cristiano o como un impío. No importa, de todas formas, Dios te va a meter en una especie de burbuja protectora donde no vas a tener un solo problema y además de ñapa vas a tener prosperidad económica. Hermano, nadie está negando la protección de Dios a sus hijos. Nadie. Por el contrario, tenemos clara la inmensidad de nuestro Dios y el cuidado que hace de nosotros. Hace poquito lo cantábamos. Alzaré mis ojos a los montes, dice el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, recordemos que las 10 plagas de Egipto son un claro ejemplo de la protección de Dios a su pueblo. En nuestro caso, a la iglesia. Mientras los egipcios padecían la ira de Dios, los israelitas estaban bajo su protección. Hermano, el solo hecho de que en las actuales circunstancias del país tengamos el pan diario, tengamos un techo y mucho abrigo, el solo hecho de que todos los días salgamos confiando en la protección de nuestro Señor y lleguemos a casa sanos y salvos, sabemos que es la misericordia de nuestro Dios. Sí, también sabemos que el Señor dice que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, que así como le da a sus hijos, también les da a los impíos. Una especie de misericordia general frente a las cosas de la tierra, por decirlo así. Pero esto no implica que el Señor nos ponga a prueba, hermanos. Sí, el Señor nos protege, nos acompaña y nos guía, pero también nos pone a prueba. Vayamos, hermanos, a 1 de Pedro 1, 6 y 7. Dice la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Claro, hermanos, que vamos a pasar dificultades, vamos a pasar necesidades y tendremos tribulaciones. ¿De qué otra forma nos prueba el Señor? ¿De qué otra forma nos puede moldear el carácter del Señor?
¿De qué otra manera nos puede apartar del pecado? ¿Cómo más mostrar nuestra fidelidad y lealtad a quien murió en la cruz por nosotros, sino en las pruebas y en las dificultades? ¿De qué otra forma nos muestra el Señor su poder? ¿De qué otra forma? Sino liberándonos del maligno. Esa burbuja de prosperidad económica y protección total que se han inventado en la iglesia moderna solo cabe en la cabeza de aquellos que leudan el evangelio, de aquellos que venden lisonjas y falsas felicidades. Pero también, hermanos, es necesario tener claro que hay una gran diferencia entre las desgracias que le suceden a los impíos y las pruebas que pasa el creyente. Sí, hermanos, son desgracias las que le suceden a los impíos. Primero, porque están solos en la dificultad. Están solos. No hay quien los libere del mal. No hay quien les dé calma, no hay quien les dé paz. Y segundo, porque no solo son situaciones terribles, sino que su impiedad las hace una desgracia y un terrible sufrimiento que no pocas veces los llevan a situaciones peores. La desesperanza los lleva a cosas terribles. En cambio, son pruebas las que le pasan al creyente, por duras que sean las situaciones, son pruebas. En primer lugar, porque Dios está con él. Los fortalece y les muestra el camino de salida. Segundo, porque son para forjar el carácter, probar la fidelidad y fortalecer el espíritu. Por eso el verdadero cristiano, en las situaciones más difíciles, clama al Señor y Él, el Señor, acude en su ayuda. Le da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lo aparta de toda desesperación, lo reconforta, le aumenta la medida de fe que le ha dado y le da la victoria final. Ahí, hermanos, en esas pruebas, en esas terribles pruebas, al superar la prueba o la tribulación, es cuando el cristiano levanta la voz al cielo y grita: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, hermanos, somos más que vencedores, porque el Señor es quien nos da la salida. Él sabe hasta dónde nos prueba. Eso sí, siempre nos dice: no tema, sino cree. No tema, sino cree. Confía en tu Dios. Vayamos a Job 5, 18 y 19. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Job 5, 18 y 19? Parece que el diablo se alteró, no le gusta escuchar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Esta es la diferencia. El creyente verdadero, aunque a veces, no podemos negar, alcance a ser atacado por la duda, porque a veces aparece el pecado, cuando levanta los ojos al cielo y clama, sabe que no está solo. Sabe que por larga o difícil la prueba, va a ser rescatado. Y por eso persevera hasta el final. Por eso luchará hasta el final. Por eso no desmayará. Hermanos, también sabemos que puede venir otro tipo de pruebas. Los problemas y las persecuciones por causa del Evangelio. Dice la palabra del Señor, ya lo habíamos leído al principio: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor.
si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bastante hemos hablado en esta iglesia del Señor, sobre los motivos por los cuales pueden llegar las persecuciones. Entre muchas otras cosas hemos dicho, porque ya no vivimos en el pecado ni amamos el pecado, porque aborrecemos el pecado, porque denunciamos el pecado. Como dijo el apóstol Juan, porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque mientras el mundo llama a pecar, nosotros llamamos a la santidad. Porque mientras el mundo llama al ateísmo, nosotros llamamos a la fe en Cristo. Porque mientras la gente llama a amar las cosas que están en el mundo, nosotros llamamos a aborrecerlas. Por ejemplo, mientras el mundo proclama el orgullo gay, nosotros llamamos a la humildad y la mansedumbre en Cristo. Llamamos a aborrecer el homosexualismo y a defender la familia, la ley y el orden dado por Dios. Amén. Mientras el mundo proclama el aborto, nosotros llamamos a defenderla a la vida. Amén. Llamamos a crear hijos para Dios. Amén. Y le recordamos a todos que si la fornicación y el adulterio son pecados, el asesinato de inocentes es un pecado aún más grave. Por eso nuestro grito de batalla es ese que nos dio el Señor: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ese es el grito que a nadie le gusta. Ese es el grito que no quieren oír. Ya sabemos como para todos nuestros familiares y conocidos, la santidad es una exageración. El día del Señor, una legalidad religiosa. La oración constante, una religiosidad extrema. Eso dicen ellos. Nuestra total fidelidad a Dios es para ellos fundamentalismo. Nuestro amor a Dios, fanatismo. Nuestra sola fe, hermanos, nuestra sola fe ya nos hace dogmáticos ante este mundo ateo. Eso sin contar los motes de ignorantes, intolerantes, falsos de amor y todos esos para no seguir hablando de inyecciones y falsa ciencia. Y los falsos creyentes preguntan aún: ¿persecución por qué? Pues vamos a ir a Primera de Pedro, esta vez al capítulo 4, versículo 12 al 13. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Miren lo que le dice el Señor por medio de Pedro a los creyentes. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Un cristiano que no sepa de persecución está en el lugar equivocado. Miren, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Como hemos dicho una y otra vez, no es que busquemos ser mártires, no es que busquemos ser perseguidos, no nos mintamos. ¿A quién no le gustaría una vida en santidad, llena de tranquilidad y calma? ¿A quién no le gustaría? Pero la Biblia en todo nos llama a estar preparados. En todo. Siempre nos llama a dar testimonio del Evangelio, a estar preparados para lo que venga. Pero ante todo, nos advierte siempre a dónde nos envía
en qué condiciones nos envía y los peligros que pueden venir. El Señor no engaña. Nos advierte y nos dice, vayamos a Mateo 10, 16 al 22. No es como la iglesia moderna, no es como Satanás, que los engaña, les da lisonjas, les promete libertad y los convierte en los peores de los esclavos. El Señor siempre nos ha hablado claro. He aquí, Mateo 10, 16 al 22. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mire, no nos miente, nos dice. Por eso es que no nos dice que consigamos ametralladoras ni fusiles. No, nos dice que confiemos en Él. Y nos dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres. Y miren, nos dice, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Miren el objetivo de llevarnos allá. Cuando llevaron a Pablo no se puso a llorar. Todo lo contrario. Casi me persuaden de ser cristiano. Eso dijo alguien que se fue. Casi me persuaden de la sana doctrina. Dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano, miren, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esa es la generación de cristal. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sí, hermanos, en estas cosas es en donde debemos levantar la voz y gritar. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es frente a las tribulaciones, es frente a las persecuciones por el Evangelio que el Señor nos promete que seremos más que vencedores. Es por el odio total al pecado, es por el desprecio o el desapego por las cosas que perecen, y no precisamente como los expresan los vendedores de lisonjas, no por el amor o la preocupación de ellas. No, hermanos. Vayamos, hermanos, a 2 Timoteo 2:3. ¡Ay! Locura para este mundo pecador. Locura. Mire lo que dice Timoteo. Parecido a lo que dicen los psicólogos, los psiquiatras, los médicos. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Es una orden que nos da Pablo? Sin lugar a dudas, lo es. Tú sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Hermanos, esos somos soldados, somos un ejército de oración. Locura dirán algunos, demencia dirán otros, y todos nos señalarán. Amigo, no se engañe. El verdadero cristiano no puede escapar mínimamente a los señalamientos y las burlas de los impíos y de los falsos creyentes.
menos aún a su desprecio. ¿Querían ser amados por el mundo? Y entre más entregados estén aquellos al pecado, más odio sentirán por nosotros. Más odio. Hermanos, vayamos a 2 Tesalonicenses 1, 3 al 5. La verdadera iglesia no escapa al señalamiento. La verdadera iglesia no escapa a la persecución. Dice la palabra de Dios: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. En las iglesias de Dios. No en las casas independientes, cada uno escondido por allá. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pero ahora se esconden en las casas, debajo de la cama, a orar, ellos solitos, y dicen que esa es la sana doctrina. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Qué diremos, hermanos, ante estas circunstancias? ¿Qué diremos si viene la persecución? ¿Qué diremos si viene el señalamiento? ¿Qué diremos? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bienaventurados, dice la palabra del Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Esos somos, hermanos, profetas de Dios, profetas del Señor. Hermanos, hemos tenido dificultades por el Evangelio, hemos perdido seres queridos, ya sea que se hayan ido con el Señor o nos hayan abandonado. Hemos perdido empleos o hemos sido vistos con menosprecio. Hemos sido calumniados y señalados por la causa de Cristo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oh, qué maravillosas las palabras del Señor. Acompáñenme, hermanos, a Hechos 16, 22 al 25. Hechos 16, 22 al 25. Nos dice la palabra del Señor. Acordémonos, hermanos, que los perseguía una divina, una mujer que estaba poseído por un espíritu de adivinación, y ellos ya se cansaron, se dieron vuelta, expulsaron ese espíritu de demonios, ¿sí? Y entonces los llevan ante los gobernantes. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad.
el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, mire esa cosa tan bonita, sí, no estaban llorando, no estaban quejándose, sí, ni siquiera estaban durmiendo, hermanos, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A eso los habían mandado a la cárcel, a predicar la palabra del Señor. Entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Muy bonito. Pero también sabemos, hermanos, que las puertas de la cárcel a veces no se van a abrir. También sabemos que de pronto duraremos muchos años en él. Incluso puede ser que restauren la pena de muerte y nos dicten sentencia máxima. Con todo ello, clamaremos al Señor para que nos permita gritar con todas nuestras fuerzas: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Locura, gritarán más fuerte algunos. Cárcel. Y nosotros diremos, sí, otro lugar para predicar. Amén. Muerte, sí, puede ser. Pero nosotros entendemos que si nos llega la muerte, simplemente es porque el Señor nos está librando de este cuerpo de muerte para llevarnos a la perfección en Él, para darnos un cuerpo glorioso en Él. Pero amigo, puede ser que no tengas conflicto con nadie. Y que por el contrario, todos tus amigos, familiares e incluso los extraños te amen y te exalten. ¡Ah, qué bella persona! ¡Oh, qué maravilloso! ¡Oh, qué vida perfecta!, dirán algunos. Te abraza el amor de Dios y el amor de todos los hombres. Pero al contrario de lo que te dirá la mayoría, yo te alertaré. Amén. Yo te diré, ten cuidado. Amén. Puedes estar en un peligro más grave que la persecución más terrible. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Eso sí es un peligro terrible. A ese peligro sí le debemos huir. De ese sí debemos espantarnos. Amén. Cuando nos alaben y nos feliciten y nos exalten, huya, hermanos, huya. Algo estamos haciendo mal. Hermanos, pero el Evangelio no solo nos advierte las persecuciones, también nos habla de los enemigos y de lo que debemos hacer con ellos. El Evangelio nos lo dice. Nos dice que vamos a tener enemigos, pero nos dice lo que debemos hacer con ellos. Esto es una de las pruebas más duras, de las pruebas más terribles. Vayamos a Mateo 5, 44 y 48. Uno a veces va pensando en las dificultades, se va listando para la persecución. Incluso uno piensa en los enemigos. Pero ¿qué nos dice el Señor? Ármense, aliste su espada. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mire, nos está diciendo, apártese de todo orgullo, de toda vanidad. Yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero ¿cómo, se preguntarán algunos? No solo seremos perseguidos, vilipendiados y humillados, sino que además no podremos responder a nuestro enemigo. No se preocupe, hermano, te acompaña uno más grande. Amén. Y él dijo: mía es la justicia. Pasemos a Romanos 12, 19 y 21. Sí, hermanos, debemos amar a nuestros enemigos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero cuidado, hermano, el Señor no está diciendo que dejes que los enemigos de Dios propaguen sus blasfemias, sus herejías y sus pecados. No, está diciendo que la venganza no es nuestra. Nos está ordenando simplemente que dejemos lugar a la justicia de Dios. Nos está diciendo que no debemos llenar nuestro corazón de odio. Mira, no está diciendo que guardemos un silencio cómplice. Nos está diciendo que no debemos llenar nuestro corazón de odio. Que si bien debemos contender ardientemente por la fe, lo debemos hacer con la espada de dos filos. Lo debemos hacer con el poder del Espíritu Santo y no en nuestra carne. Nos está diciendo que si vemos a nuestro enemigo enfermo o hambriento, debemos socorrerlo. No nos está diciendo que le debemos dar palmaditas en la espalda, ni permitir sus blasfemias, ni sus pecados. Claro, la misma palabra nos dice que debemos combatir contra el pecado y tapar la boca a los herejes. Pero nos está advirtiendo que nuestra contundencia no se puede convertir ni en odio ni en resentimiento. Así es. En esto, la palabra de Dios nos dice que seremos más que vencedores de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Sí, hermanos, el Señor nos dará misericordia para con nuestros enemigos, mientras ellos van ante su justicia. Porque todos tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo. Hermanos, y que toda dificultad sea por la causa de Cristo, no por las consecuencias de nuestro pecado. Que todas nuestras dificultades sean por la causa de Cristo. Nos dice 1 de Pedro 3, 16, 17. Teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pero hermanos, también debemos tener cuidado, porque aún hay un enemigo más peligroso. Aún hay un enemigo más peligroso. Un enemigo que además conoce todas nuestras debilidades carnales. Un enemigo que nos acecha como a su presa. Un enemigo que está listo a saltar sobre nosotros en cualquier momento. Este enemigo nos persigue como nuestra misma sombra y no dudará en aprovechar cualquier concupiscencia nuestra para procurar nuestra caída. Muy seguramente este enemigo no añora que seamos perseguidos ni llevados presos. Muy seguramente no añora que seamos odiados, aunque en sus estrategias hipócritas y mentirosas caben todas las posibilidades. Muy por el contrario, puede hacer que él prefiera que seamos amados por el mundo como del mundo. Vayamos a Efesios 6, 10 al 12. Un pasaje que creo que la mayoría podría resultar de memoria. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sí, hermanos, hay otras guerras y otro enemigo. Este a veces no busca nuestra destrucción física, sino nuestra caída espiritual. Este es el más peligroso, porque unos buscarán castigar nuestro cuerpo, pero este busca la destrucción de nuestra alma. Este es el más peligroso, por lo cual el apóstol Pedro nos advierte: sed sobrios y velados, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos en todo el mundo. No somos los únicos. Es más, hasta hoy hemos sido los consentidos de Dios, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, este enemigo no es otro que Satanás, aquel que añora nuestra caída, aquel que nos pone cientos de trampas, aquel que nos seduce con sus engaños
y nos envía miles de tentaciones. Pero nosotros sabemos a quién hemos obedecido. Amén. Sabemos quién es el que nos sustenta. Y con el favor del Señor, aquí también gritaremos: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no solo esto, dice Romanos 5, 3 al 5, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. ¡Oh, Señor, Dios grande! ¡Cuán insondables y maravillosos son tus caminos! ¡Cuán hermoso es tu amor por nosotros! ¿Quién podrá olvidarse? ¿Quién podrá olvidarse de aquel que nos santifica, de aquel que nos justifica, de aquel que dio hasta la última gota de sangre en rescate por nuestros pecados? ¿Y qué dice su palabra frente a todas las persecuciones, tribulaciones, dificultades, tentaciones y en general todo lo que nos acontezca por la causa de Cristo? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Vayamos a Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, aflicción, sufrimientos, preocupaciones, enfermedades. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No nos imaginamos, no tenemos ni idea de esa gloria maravillosa que el Señor ha preparado para sus hijos fieles y obedientes. Hermanos, vayamos a Romanos 8, 28 y 31. Vayamos a Romanos para que podamos entender verdaderamente esto que hemos dicho hoy. Ese maravilloso versículo que el falso creyente utiliza mal. ¿Qué nos dice el Señor? Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además
está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Y mire lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. Es tu promesa, Señor. Mira, Padre, te clamamos, Señor. Danos, Señor, esa fe que mueve montañas, Señor. Haznos valientes, Señor, como solo tú, Señor, fuiste valiente ante la cruz, Señor. Padre, no permita, Señor, que nada, Señor, nos separe de tu amor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.